Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este subcanal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: la misión del Maestro en su segunda venida. Antes de nada, quisiera dedicar este programa a Jane, Nightville, pájaro nocturno. Es una muchacha que he podido ver hace muy poco, que se presentó a un concurso a Got Talent en América, cantando una canción de autoría propia, Todo está bien, ¿no? Una muchacha que está sufriendo un cáncer muy avanzado, pero tiene un espíritu maravilloso. Bajo nuestro humilde ver, la actitud de Jane, de ese pájaro nocturno, es una actitud maravillosa que refleja muy bien el espíritu de estos tiempos. No importa lo mal que pueda aparentar estar todo, porque todo va a estar bien. Hay una frase maravillosa, bajo nuestro humilde ver, que refleja muy bien inclusive los tiempos presentes, y viene a decir: la gente, las personas, tienen que saber que soy mucho más que las cosas malas que me están pasando, o que me pasan. Bajo nuestro humilde ver, repito, es una lección maravillosa, es un espíritu maravilloso, que refleja muy bien estos tiempos presentes. Bueno, ya, sin más dilación, este programa va dedicado a ese ser, ese espíritu maravilloso, Jane, pájaro nocturno. Muchísimas gracias, y ahora sin más dilación, veamos. ¿A dónde vas, Maya? Nectada shisma, tite malkuta meue, Sevillana, ay cana de Basmaya, Abahara. Para comprender en toda su amplitud la misión del Maestro en su segunda venida, hay que interiorizar primero a qué vino en su primera encarnación, hace ya más de 2000 años. Repitamos, el Maestro de Maestros encarnó como enviado. La conciencia del Maestro encarna humanamente para cumplir con una misión, la de anunciar entre los hijos de los hombres la llegada inminente del reino de Dios a esta morada del Padre. El reino de Dios, ya lo he comentado en otras ocasiones, no es más que el reino del conocimiento, el reino de una verdad que no descansa ni en miedos ni en tradiciones construidas a base de miedos. El mal, entre los hijos de los hombres, nace de esa desnudez temblorosa en los albores de esta última humanidad. Una desnudez que fue vistiéndose de miedos de todo tipo. Miedos que fueron usados por los mismos hombres para esclavizarse unos a otros en nombre de todo tipo de salvaciones, en nombre de todo tipo de verdades humanas y, cómo no, también divinas. La verdad del Maestro, la que vino a proclamar en su primera encarnación, descansa en el conocimiento, no en los miedos. El Maestro conoce primera y primordialmente la naturaleza de Dios. Repito, el pueblo cósmico del Maestro hace eones conoce lo que humanamente se ha denominado Dios. De ello y por ello, la gran diferencia entre los dioses construidos por las distintas culturas humanas, normalmente dioses muy semejantes a la naturaleza humana, y el Dios de amor presentado por el Maestro, una diferencia enorme, abismal. El Dios que vino a presentar Jesús, el Maestro de Maestros, es un Dios, como diré a continuación, un Dios de amor, de perdón. No es un Dios belicoso, celoso, iracundo,
que intente doblegar ahí, arrodillar a su creación, ni nada por el estilo. Dios, para el maestro y su pueblo, es amor. ¿Qué es amor? La capacidad de crear y recrear realidades, entre ellas las conciencias que afloran en ciertos tipos de vida. Por eso toda conciencia cósmica tiene en común con el Padre la capacidad creadora. Pero el Padre no solo hizo emerger una conciencia creadora, sino libre. Y la libertad tiene la particular característica de elegir por sí misma. En otras palabras, el mal siempre está presente intrínsecamente en nuestra existencia, aun cuando sea como posibilidad. Por ello, el Maestro enseñó a los hombres el poder de la oración, el poder de pedir con el corazón y no a base de miedo, ni no en base a miedos. Para comprender bien qué viene a hacer el Maestro en su segunda venida, hay que interiorizar bien, como digo, qué vino a hacer en aquella primera ocasión. La conciencia del Maestro es una conciencia encarnada, es una conciencia que viene a señalar, a ayudar a los hombres, a señalar tiempos y a ayudarles, decirles que esta humanidad que se ha impregnado de mal desde los mismos albores, tiene ya sus horas contadas, su fecha de caducidad, simple y llanamente porque el ser humano, la conciencia humana, no está aislada del resto del universo. El ser humano, una parte de él, es tan engreída, tan vanidosa, que se piensa que estamos solos en este universo, que somos lo último de este universo, y no es así, obviamente. Que se dedique a pensar un poco, a reflexionar un poco sobre ello, simple y llanamente por sentido común, llega ahí, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, interiorizar la primera venida del Maestro significa comprender o entender a qué viene en esta segunda ocasión, en este finales de la maravilla de ser conciencia, lo mágico, lo maravilloso de ser conciencia, es esa capacidad creadora que se tiene cuando les dejan. Justamente los seres humanos, todo ser humano tiene esa capacidad, ese potencial creador dentro de sí. Otra cosa es que las insanas formas de haberse organizado, ese mal que se engendró también en las mentes humanas, pues les impide que afloren y se desarrollan modelos de sociedades insanos, no basados en la conciencia, no basados en el amor, no basados en el desarrollo para la experimentación del ser, sino simple y llanamente se han construido modelos sociales para esclavizarse unos a otros. Como si no hubiera un mañana, una cosa así. Obviamente, bajo nuestros humildes criterios, eso tiene una fecha de caducidad. Eso ya está, como quien dice, sentenciado. Lo sentenció el Maestro con su primera venida. En otras palabras, podemos decir también que el Maestro representa la primera encarnación de un ser cósmico en este mundo. Me explico. Contactos entre los hijos de las estrellas de cualquiera de esos mundos. No podemos reducir. O sea, ustedes ven las imágenes del Hubble. Podemos contar primero cuántas conciencias cósmicas pueden estar habitando este majestuoso universo. Bien, el Maestro representa la primera, bajo nuestro humilde ver, la primera conciencia cósmica encarnada, lo que no significa que no haya sido visitado este pueblo, esta conciencia humana, desde los mismos albores. Eso es muy obvio. Hay muchísimas personas que hoy defienden que la misma creación de la humanidad, que la misma conciencia humana es producto de uno de esos pueblos. Y no van a errar. Porque el concepto de Dios que se ha fraguado
en las diversas culturas humanas, es un concepto muy limitado. De ahí decimos que realmente el pueblo del Maestro es un pueblo que ya hace eones conoce lo que humanamente llamamos Dios, que está muy lejos de un señor con barba, de una ética, o como lo quieran ver. Lo que sí lo entienden es como amor, y amor es la capacidad creadora, una capacidad que puede crear desde lo positivo, construyendo, o desde lo negativo, destruyendo. De ahí que la aparición de todas esas figuras como Satán, demonios, etcétera, etcétera, no es imaginación. Es una realidad que está basada también en la propia naturaleza de las conciencias. Como he dicho en otras ocasiones, para poder entender bien la naturaleza cósmica del Maestro, es necesario verlo como lo que él mismo se planteó y se planteó a aquellas personas que pululaban en su entorno, que era como un enviado. La tergiversación que hizo las iglesias cristianas después de que se construyeron a lo largo de los siglos y manipulando todo tipo de mensajes, hizo muchísimo daño a esa naturaleza cósmica. Obviamente, como siempre planteamos, en los finales de los tiempos la verdad verá la luz. Y da igual lo que hayan construido en base a mentiras, que todo eso será pues derruido. Bueno, antes de proseguir, recapitulemos un poco. Primero, ¿quién es Jesús de Nazaret? Es un enviado. Desde un reino que ya hace eones conoce la naturaleza de lo que humanamente entendemos por Dios, para anunciar la llegada inminente del reino de Dios a este mundo humano. 2. ¿Dónde está ese reino del Maestro que no es de este mundo? Muchos sienten la curiosidad de saber de qué parte del cosmos visible viene el Maestro, pero eso es detenerse en el envoltorio y no en el contenido del mensaje del Maestro. No hay secreto que no vaya a ser revelado, dice el Maestro, pues las conciencias despiertas al Padre saben de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Así todo, no olviden que más allá de la luz visible hay otros mundos donde las conciencias solo experimentan su ser. Lo dije anteriormente, es lícito preguntarse, ¿no?, de dónde puede venir tantas conciencias cósmicas que pueden estar, que están visitando este mundo. Y es lícito preguntarse de dónde viene el Maestro. Pero, bajo nuestro humilde ver, con todo el respeto del mundo, eso es detenerse en el envoltorio. Lo importante es lo que vino a sembrar, lo que vino a decir, lo que vino a proclamar, lo que vino a anunciar. Eso es realmente lo importante. Sigamos. 3. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está? El reino de Dios, dice el Maestro, está dentro de cada conciencia porque es el conocimiento mismo que ha dado lugar a ese florecimiento de la vida misma y a la vida con conciencia. El reino de Dios es conocimiento. Bajo nuestro humilde entender, distinguimos entre vida y conciencia. Formas de vida hay a millones en este mundo, en este planeta, en esta bendita morada del Padre, y no digamos en el universo entero. Conciencias hay infinidad, pero muchísimas menos que formas de vida. La conciencia no tiene nada que ver, haremos algún programa sobre ello para presentar la conciencia bajo la óptica del Maestro. La conciencia nada tiene que ver con éticas, con ideales, va más allá. Ya hablaremos de ello. Bueno, sigamos. 4. ¿Cuál es la verdad del Maestro? La verdad que vino a proclamar el Maestro no es de este mundo. Radica en un anuncio, el anuncio del final de los tiempos del mal en esta morada del Padre. Una morada que verá surgir de ella una nueva conciencia cósmica abierta al amor. No olviden que las conciencias que pueblan este universo son libres
Y el amor, aunque es el principio y el fin, el alfa y omega, encierra en sí la posibilidad del mal. El amor es la mayor fuerza del universo, es el mayor poder creador de todo el universo, porque en sí mismo es la creación misma. Sigamos. ¿Para qué vuelve el Maestro? Muchos, incluso de quienes proclaman la fe en la Iglesia cristiana y en ese Jesús teológico construido humanamente y por intereses demasiado mundanos, no creen en una vuelta real del Maestro. Otros creen que el Maestro llega en un final de todos los tiempos a juzgar a vivos y muertos, en una especie de juicio de Nuremberg eclesial. ¿Y después qué? Sin duda, la Iglesia debiera actualizar sus principios, pero no creo que lo hagan, no lo harán. Pues el mal también se apoderó de ella desde muy temprano, pero eso es otro cantar. Hay muchas personas que, más allá de lo que digan los dogmas eclesiales de las iglesias cristianas, piensan realmente, creen en el Maestro, pero piensan realmente que el Maestro como tal no va a volver. Lo que vendría a haber en el mundo sería como una especie de revolución crística, una revolución de amor. Están en todo el derecho del mundo, obviamente. Bajo nuestro humilde ver, lo que defendemos es la idea de que hay un regreso real del Maestro en carne. Acuérdense de que la materialidad, la materia, no es algo que digamos que perezca, es algo que se renueva, que se transforma. Somos energía, por decirlo en un término humanamente entendible, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Bien, pero tienen todo el derecho de pensar, de ver al Maestro como quieran verlo. Siempre lo he dicho en este canal, jamás impondremos una visión del Maestro. Lo importante es qué reciben de ese mensaje de amor y de perdón, de ese camino que enseñó el Maestro y de esa esperanza en un mundo completamente distinto, abierto a otro tipo de humanidad, a una humanidad ya focalizada hacia el origen, su origen que está en el universo mismo. Sigamos. El Maestro, en su primera venida, vino a señalar tiempos. Lo repito mucho y pido disculpas si resulto cansino, pero es vital entenderlo. Los tiempos de su regreso, ¿para qué? Para implantar el reino de Dios, el reino del conocimiento entre los hijos de los hombres, entre aquellos sobrevivientes al final de los tiempos. Lo he dicho en varias ocasiones, el reino humano que aflorará en los nuevos tiempos es un reino que descansará en el conocimiento. La imagen más parecida que pudiera darse de ese conocimiento venidero es la que muestra la ciencia hoy en día, pero una ciencia abierta al espíritu y no cerrada a él. Cuando la ciencia no se abre al espíritu, está a un paso de crear en base a la destrucción. Está a un paso de caer en las redes del mal. Hiroshima, Nagasaki, ¿les recuerda algo? La ciencia, sin conciencia, es una invitación a alejarse de la unidad que representa toda la creación, todo el universo, los miles de universos que afloran en la conciencia del Padre al unísono. Pero esto es otro cantar. Lo importante a retener en el post de hoy es que el Maestro vuelve para comenzar un nuevo periplo de la conciencia humana en medio de las estrellas. Un renacer que no solo implica un nuevo conocimiento orientado al Padre, al conocimiento de Dios, sino una nueva forma de relacionarse los hombres consigo mismos y con las demás conciencias cósmicas. Sí, el Maestro de Maestros no vuelve solo. El Maestro viene a implantar unos nuevos tiempos, un renacer, una nueva humanidad, una nueva forma de entenderse el hombre a sí mismo, pero una forma de entenderse ya abierta al conocimiento del cosmos. De ahí que el Maestro venga acompañado con varias conciencias cósmicas.
Cuando hablo de varias conciencias cósmicas me refiero a varios tipos de conciencias cósmicas. No viene a crear un paraíso, no sé, viene a seguir el transcurso de la vida misma en base a la conciencia que somos, en una morada particular que tiene su periplo de vida. La única regla, por decirlo de alguna manera también humanamente entendible, en la que se basará esa nueva humanidad es el amor, las relaciones en base al amor, a la esencia que somos. No verás al otro como un competidor, no lo verás como un enemigo, sino simple y llanamente alguien con quien vas a compartir un periodo espacio-temporal y para disfrutar de las realidades que se sean capaces de crear. El conocimiento es un conocimiento que transforma las realidades, un conocimiento creador de realidades. Un tiempo en el que el hombre entrará gracias también a esas conciencias cósmicas hermanas que vienen a ayudar a los seres humanos. ¿Vienen a ayudar a qué? Pues a evolucionar, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Es decir, a entrar a ese nivel que el maestro vino a señalar. Bien, sigamos. ¿Quiénes acompañarán al maestro? ¿Ustedes han visto un cielo nocturno estrellado? ¿Ustedes han visto alguna de esas imágenes del universo que el Hubble brinda desde hace algunas décadas? ¿Ustedes se pueden imaginar las ingentes formas de vida con conciencia que pululan por esos espacios? El maestro ni vino solo en su primera misión, ni vuelve solo en la culminación de aquel mandato del Padre. Más allá de las formas de vida particulares que acompañan al maestro en sus misiones, lo importante y vital a retener es que son conciencias cósmicas abiertas al Padre, al amor del Padre. El mal existe, los demonios existen, porque simple y llanamente el amor es una opción de nuestra libertad de ser. Pero las conciencias que acompañaron al maestro en su primera venida y las que lo acompañarán en su retorno son conciencias, repito, abiertas al Padre, como lo serán las conciencias humanas nacidas tras el final de los tiempos. Hoy en día ya hay una mente muchísimo más abierta a ese mundo cósmico, ¿no? Así todo, el mal se alimenta de la ignorancia. O sea, necesitan mentes cerradas que solamente luchen por miedos, por lo más vital, simple y llanamente porque de esa manera les impiden pues llegar a sí mismos. No podemos olvidar, bajo nuestro humilde ver, que somos en esencia amor, somos conciencias llamadas a desarrollarse cuando les dejan. Las formas en que se organizó el ser humano son formas insanas en cualquier época. Hoy en día lo estamos viendo. El mal se está intensificando. Mucha gente podrá pensar, no, en comparación con otras épocas. En comparación con otras épocas estamos peor. Muchos dirán, no, pero los adelantos ya. Justamente, en otras épocas a lo mejor no había los adelantos que hay hoy en día para subsanar X enfermedad. Pero hoy en día se tienen y sin embargo no se hace. Porque se sigue pensando desde un punto de vista egoísta, egocéntrico. No hay una mente del todo, no hay una mente de humanidad. Esto no quiere decir que eso abarca al conjunto, obviamente no. Hay muchísima gente que está despertando a sí misma, a su conciencia, al cosmos. Pero son los menos. Y serán los menos. No porque lo desee este humilde servidor, ni lo desee el reino del Padre, ni nada por el estilo, sino simple y llanamente porque el miedo es un arma poderosísima. Y salir de esa dinámica cuesta muchísimo. Hay que tener muchísimo valor para ello. Y una de las cosas que hace muy bien el mal es sembrar derrotismos, sembrar cobardía. Bueno, yo no puedo, que lo hagan otros. No. Todo el mundo está llamado y todo el mundo tiene en sí mismo la capacidad de poder llegar a ese mundo, a ese reino
que el Maestro inaugurará con su segunda venida. Sigamos. ¿Por qué cuesta tanto a los seres humanos ver lo más evidente? ¿Por qué cuesta tanto a los seres humanos ver al Maestro como quien es? Una conciencia cósmica enviada a despertar a los hijos de los hombres a las estrellas. El peso de la tradición impone fronteras casi imposibles de traspasar. Por otro lado, estamos en sociedades insanas, sociedades antropófagas, donde el ser humano para lo que menos tiene tiempo es para pensar, reflexionar, buscar su esencia dentro de sí mismo. Sobrevivir en estas sociedades conlleva el olvido del ser. Miedos de todo tipo se imponen en la cotidianidad, pero esta imposibilidad para muchos hoy en día será superada del todo en el final de los días, cuando los afortunados vean con sus propios ojos la figura del Maestro llegar con esos ángeles desde el cielo, desde los 4 puntos cardinales. Se han construido sociedades insanas. Desde los mismos albores de esta última humanidad, la forma de relacionarse los seres humanos ha sido en base pues, a miedos, desconfianza, odios, creencias fallidas, y no en la búsqueda del ser. Lo más próximo fueron esas semillas que se sembraron en torno al mundo de las religiones, pero que fueron dañadas. La espiritualidad que busca la religión no está errada de objetivo. El caso es cómo se ha hecho. No es sembrando miedos, sino es sembrando amor. No es imponiendo, sino simplemente dialogando, buscando esa esencia que somos. Las religiones como instituciones han hecho muchísimo daño. Pero no solamente las religiones, es que las formas que se han organizado los seres humanos políticamente son nefastas. Las economías son economías nefastas, antropófagas. Y en ese mundo estamos. Y ese mundo es el que pues, va a decaer en estos finales de los tiempos y con la llegada de la segunda venida del Maestro. Como siempre decimos, aquí no imponemos esta visión, ni mucho menos, simplemente anunciamos. No puedes imponer el mensaje del Maestro. El mensaje del Maestro te tiene que llegar, te tiene que brotar en ti, independientemente lo conozcas o no, hayas conocido de su mensaje o no. Simplemente tienes que tener un corazón abierto al amor y al perdón, en cualquier cultura. Con eso ya estás camino a ese nuevo reino, a ese nuevo amanecer. Sigamos. ¿De dónde vienen esos ángeles? Repito, son muchas las conciencias cósmicas, son muchas las moradas del Padre y, bajo nuestro humilde ver, es legítimo preguntarse de dónde vienen, cómo son, cómo viven, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, en estos tiempos de finales de los tiempos, la mirada es hacia adentro de cada uno. Todo llegará, todo conocimiento será revelado, como dice el Maestro, pero lo importante es crear esas condiciones para poder formar parte de ese nuevo mundo. De nada sirve perderte en el mundo si no salvas tu vida. De nada sirve el conocimiento si no estás en la senda del amor. En estos finales de los tiempos, donde el mal aflora, como quien dice, en cada esquina, hay que resguardar el amor para que el conocimiento que llegará de las estrellas, de la mano del Maestro, florezca en el nuevo hombre, en la nueva humanidad. Muchos ni siquiera vienen de lo que humanamente llaman Vía Láctea, sino de moradas más cercanas a los límites del universo visible. No son tiempos de mirar hacia las estrellas, pues habrá tiempo de sobra en los nuevos tiempos, sino de mirar dentro de cada uno y dar lo mejor de sí para alcanzar ese nuevo horizonte que el Maestro inaugurará con su segunda venida. Lo repito, es legítimo cualquier tipo de pregunta que se puedan hacer sobre esas conciencias cósmicas que han acompañado y acompañarán al Maestro y acompañarán a los seres humanos en ese nuevo periplo, en esos primeros pasos que dará ya el ser humano abierto a las estrellas. Es legítimo preguntarse por ello.
Pero hoy en día, en estos finales de los tiempos, lo importante, lo prioritario, es ese viaje hacia Dios. Esos conocimientos llegarán con pelos y señales. Pero primero hay que estar ahí, primero hay que llegar ahí, a los nuevos tiempos. Y el mal, ya lo he dicho en otras ocasiones, será tan intenso que los miedos se apoderarán de ese espíritu, del espíritu que va quedando el ser humano, ese ser humano que ha sido doblegado y flagelado en sociedades insanas, en relaciones insanas. Lo importante es poder vencer, hoy en día lo importante es poder vencer esos miedos. ¿Cómo? Con ese espíritu realmente de alegría, de fe, pero no esa fe eclesial, esa fe ciega, sino de esa fe que nace en lo que somos, en el amor que somos. Me hace recordar, como dice Jane, ese pájaro nocturno, ¿no? Somos mucho más que todas esas cosas negativas que podemos estar pasando. Ese ser más es lo que viene a rescatar al maestro, pero hay que reconocerlo en uno mismo. Y no es la salida, ni salir corriendo hacia zonas de confort, ni salir, menos, machacando a todo hijo de vecino que encuentre uno a su paso, ni, no sé, salidas que no representan realmente nuestra esencia, ese amor que somos. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, no esperen nada de las estructuras de poder, de sus sistemas sociales, porque justamente son parte que han clonado muy bien ese mal que se ha engendrado entre los hijos de los hombres desde sus mismos albores. Ese mundo de creencias, de ideologías, de religiones enfrentadas, etcétera, etcétera, no va a poner nada para que el ser humano de a pie, ese ser humano, esa conciencia humana que anda en busca de sí misma, no va a poner nada para que se encuentre. Todo lo contrario, el mal va a hacer todo el daño posible hasta última hora. En ese momento, realmente, cuando con la segunda venida del maestro, pues bueno, ya el mal tendrá que salir pues obviando. Esta morada del Padre, repito, ya estará abierta a las estrellas y en otras condiciones. El ser humano que perviva en esos tiempos y todos los demás que vayan reencarnando en él, pues ya son seres, conciencias abiertas a las estrellas, que tendrán otros cometidos. Ir aprendiendo, la realidad no es, la realidad se va construyendo, no hay cómo aburrirse. Las civilizaciones aún más avanzadas del cosmos, esas conciencias más avanzadas del cosmos, aún aprenden, se sigue aprendiendo, porque en el momento en que se te cambia la realidad, y siempre hay un cambio de realidad, hay una nueva oportunidad para seguir aprendiendo. Resumiendo un poco el día de hoy, el Maestro Jesús de Nazaret vuelve para dar cumplimiento a esa primera venida. Vuelve para que aquellos tiempos que Él señaló de la llegada inminente del reino de Dios se cumplan. Un reino de Dios que es un reino del conocimiento, que humanamente hablando lo más cercano posible sería ese conocimiento de la ciencia, pero la ciencia abierta al espíritu, no la ciencia que nos lleva a Hiroshima o Nagasaki. Por otro lado, el Maestro no vuelve solo, como no vino solo tampoco. Hay que interiorizar bien el carácter de enviado que el mismo Maestro dejó sentado en su primera venida. Hay que dejar bien que el Dios del hay que dejar bien claro que el Dios del Maestro, el Dios que presenta Jesús, no es un Dios fruto de la racionalidad humana, es fruto de una conciencia que ya conoce esa naturaleza de lo que humanamente se llama Dios. Es importante entenderlo. Hay que sacarse esos miedos que se han sembrado simple y llanamente porque no se puede permitir uno, o te prohíben que veas a un Dios distinto al que han construido ciertas estructuras de poder que han sido sembradas con muchísimo más, simple y llanamente para doblegar el espíritu de las conciencias. Somos seres libres. Toda conciencia del universo es libre.
Otra cosa son las ataduras debidas al mal. Esa libertad que somos nos pueden llevar por derroteros distintos, pero no en el sentido de las religiones, no. El verdadero mal es cuando una conciencia se aleja de la fuente, se aleja del amor. No importa en qué espacio y tiempo, no importa bajo qué circunstancias de realidades vivan, el momento que te separas del amor, ya andas por mal camino. Jesús viene a recordarnos que somos amor, que somos fruto del amor y que nuestras vidas tienen que estar en base a ello. Eso no es unificar ningún pensamiento, todo lo contrario. Las realidades se crean y se transforman gracias a que cada conciencia tiene ese poder dentro de sí misma. El mundo, los mundos, a vivir, a experimentar, pueden ser maravillosos cuando las conciencias andan o están en armonía. Estar en armonía simplemente es, simple y llanamente, es alejar ese mal que siempre pulula por ahí. Repito, es legítimo preguntarse cómo son esos seres, ¿no? Y demás. Bien, pero no son momentos. Ya habrá momentos cuando el ser humano, la nueva humanidad, esté abierta al conocimiento de las estrellas. Ya habrá tiempo para preguntarse de todo y por todo. Hoy en día, la pregunta esencial es: ¿dónde quiero estar yo? ¿Cómo me va a afectar todo este mundo que estamos viviendo, estos finales de los tiempos? Vuelvo y repito, no es hora de salir corriendo, no es hora de dejarse invadir por miedo alguno, todo lo contrario, sino por esperanza, dar lo mejor de sí cada uno. En las circunstancias en que esté, siempre puedes dar lo mejor en tu propia circunstancia, aún creyendo que no tienes nada. Posiblemente los gestos más nobles se den en aquellas personas que materialmente no tienen absolutamente nada y que cualquiera que los ve en estas sociedades antropófagas puede llegar a pensar: pero bueno, no, mira, ese pobre hombre, ¿qué tal? Esa pobre mujer, ese pobre... No tiene nada que ver. El amor no tiene nada que ver con lo que se ha construido. El amor es cuando somos capaces de reconocernos en el otro, cuando somos capaces de reconocer a Dios en el otro. No hay que ir muy lejos, no hay que tener mucho, no hay que tener ningún título en la pared, no hay que tener ninguna cuenta bancaria, simple y llanamente tienes que estar abierto a tu propia naturaleza. Esos tiempos llegarán con la segunda venida del Maestro, porque lo que se construye después no tiene nada que ver con lo que se ha construido en esta última humanidad o en las anteriores. Ya es una humanidad donde entra en el club, por decirlo de una forma, pues no sé, divertida, en el club de esa gente, de esas conciencias, de esos pueblos que están bajo el aura del Padre del Maestro, de ese Dios del Maestro. Bueno, espero que de alguna otra forma haya servido este programa, de alguna manera les haya aclarado algún tipo de dudas, y ya lo veremos en el próximo programa. Y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Y si pueden, vean el programa este de Got Talent América, donde aparece James, el pájaro nocturno. Realmente vale la pena verlo y vale la pena sentirlo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz y bendecida semana y hasta muy pronto. Muchísimas gracias.